Hola, quiero compartir contigo el siguiente mensaje de la palabra del Señor, el siguiente sermón. ¿Sabes? Yo quiero iniciar recordando una historia de niño, una historia que me contó mi padre. Él trabajó por muchos años en el camión, en un camión, era camionero. Él tomaba rutas, de esas rutas que uno se espanta cuando pasa después y dice, oye, ¿es por acá pasaste? Y me dice, sí, pasamos aquí, pasamos de noche. En una de esas tantas historias de camioneros, él me contó una anécdota particular. Él me dijo en una ocasión, íbamos de viaje en la noche cuando de repente vimos que como que iban jugando a las carreritas una unidad de tráiler de un camión pesado junto a un pequeño coche. Y estando ellos, nosotros veíamos en la parte de atrás cómo ellos se jugaban a rebasarse. Y en una de ellas, como que el camionero hizo una maniobra, como así como que se le iba encima y como que se asustó el conductor del coche pequeño y empezó a hacer una maniobra como evasiva, pero en zigzag, y al final de cuentas se salió de la carretera, se escuchó como se quemaron las llantas, hizo un ruido bastante estruendoso, nos dijimos, oye, ¿qué pasó? Paramos la unidad, fuimos con el compañero, ¿verdad? Que ellos iban de viaje y encontraron, tocaron a la persona. Oiga, ¿está usted bien? ¿Qué le pasa? El carro quedó ahí nada más estacionado después de haber derrapado. ¿Qué pasa? Oiga, ¿está usted bien? Y no salía y le dicen a mi papá, oye, es que si hay alguien ahí adentro, dice, sí está vivo. Y hablaron tocando, y en una de esas, hasta que logran abrir la puerta y la persona que está ahí nada más los queda viendo así, impresionado. Baje, baje, ¿cómo está? Y sale con un gran pánico, blanco, helado. Y dice, ay, no volvía, no volvía. Le dicen, amigo, maestro, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Vuelve, aquí estamos, todo está bien, no te mataste. Y el conductor estaba así, frío. Entonces, una de estas personas, no fue mi papá, fue otro compañero y le dice, maestro, disculpe usted. Agarra con unas grandes manos de camionero, unas grandes manos toscas de un camionero, y agarra y le cierra una buena cachetada. Una buena cachetada. Con esto la persona como que regresa y dice, maestro, estoy bien, gracias, gracias. Y ellos dos lo abordan, los dos camioneros lo abordan. Oiga, maestro, ¿cómo viene usted jugando de esta forma? ¿Se pudo usted haber matado? Milagro que vivió. Sí, oiga, siga su camino, vea su camino, vaya usted tranquilo, vaya usted a la familia. Y bueno, le exhortaron. Dice, no, sí, lo voy a hacer. Ellos siguieron su camino. Cuando vieron, allá atrás se había incorporado nuevamente aquel automovilista desprevenido. Vaya, yo creo que en algún momento de nuestra vida necesitamos aunque un compañero de camino venga, es de esos que van junto a la carretera, junto al camino, que vengan y que nos abran los ojos, que nos diga, hey, tranquilo, abre los ojos, que nos muestre la dirección, que de alguna manera venga y nos diga, hey, todo está bien, y que en ese momento nosotros volvamos en sí. Sí, yo creo que necesitamos todos de una persona así, de un compañero de camino así. Y hablando de eventos fuertes que pueden dejarnos un tanto aturdidos, quisiera de alguna manera hacer una pequeña remembranza de los eventos que acontecieron en el antiguo Israel. Quisiera hablar de unos cuantos particulares. Por ejemplo, la historia universal nos narra que en el año 168 a.C., un rey asirio llamado Antíoco Epífanes, él dominaba sobre Jerusalén. Tuvo por ahí un asunto con la Roma imperial. El Senado decide ponerle un ultimátum y entonces cuando él caminaba para invadir a Egipto, el senador romano le manda un ultimátum y le dice, tú entras y mandaremos a las legiones para que acaben contigo. Era una terminante advertencia, y en ese sentido, pues Antíoco Epífanes, frustrado, decide y hace una incursión en Judea. Una incursión en Judea con el objeto de exterminar a la población y de exterminar el culto a Dios que se tenía en ese entonces. Los sacrificios, el templo y todo lo que giraba en torno a la vida religiosa judía, con el único objeto de desquitarse. Dirían por ahí, como decimos aquí en mi tierra, no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pague. Fueron momentos difíciles, hubieron realmente un exterminio prácticamente de esta nación,
Y el libro que narra acerca de esto es curiosamente el libro de los Macabeos, que es un libro deuterocanónico. Para los que somos de tradición evangélica protestante, creemos que no tienen la inspiración de escritura, sin embargo que tiene datos que pueden servirnos para cuestiones históricas que sí podemos consultar. Y ese libro en particular nos narra muertes heroicas de gente que antes de querer doblarse al poderío extranjero y de negar a su fe y de negar su religión, decide enfrentar las consecuencias y ser mártires por su fe. Ya en el libro de los Macabeos se pueden leer todas estas historias. Y estos Macabeos pues eran personas, ¿verdad?, que de una descendencia, una línea sacerdotal, que por ahí fueron ellos que iniciaron estas revueltas y estas resistencias. Pero básicamente el punto era, el pueblo judío estaba acostumbrado a sufrir ese tipo de situaciones. De tiempo en tiempo, reyes, potencias se levantaban para sojuzgarlos, para estar aplastándolos. Ellos de tiempo en tiempo sabían que era el sufrimiento. Pero no solamente pasó eso. Otro evento sucedió cuando, cayendo Antíoco Epífanes, al poco tiempo Roma toma todo el control de aquella región que Antíoco Epífanes dejó. Ese vacío de poder se cubre por Roma en el año 41 a.C. Herodes fue nombrado tetrarca por el imperio romano. Lo nombró el emperador romano Marco Antonio. Básicamente, el imperio, aquellos que lo conquistaban habían puesto a un nuevo rey, a un rey de los judíos. Y durante todo su mandato se caracterizó Herodes porque él de alguna manera había sido impuesto por los romanos, tenía que cuidar entonces muy particularmente que todo estuviera en orden para que sus patrones romanos no dudaran de su capacidad y lo depusieran como rey. Entonces, cada que había una rebelión, cada vez que el pueblo se manifestaba por las situaciones en las que vivía, inmediatamente Herodes aplastaba las rebeliones de una forma muy salvaje. Por ejemplo, en el 4º año antes de Cristo, varios judíos se indignaron porque ejecutaron a unos estudiantes. Ellos, cuando vieron el águila romana en el templo de Salomón, dijeron, ¿cómo puede ser este tipo de cosas? Y se rebelaron. Y en ese sentido, ellos son ejecutados. La gente entonces se amotina y desde la entrada principal del santuario provocaron disturbios por toda la ciudad. Pero terminando eso, la herida que tenía en el ego de Herodes se estaba sangrando y deseaba venganza, deseaba restablecer el orden, deseaba mandar un mensaje a Roma de decir, aquí no pasa nada, todo está bajo control. Y el saldo final, ¿cuál fue? 2000 personas crucificadas. ¿Y qué decir de aquella matanza de niños del capítulo 2 del Evangelio de Mateo? Pues dicen que hay un rey, pues entonces aquí no hay más rey que yo. El pueblo estaba acostumbrado de alguna manera a sufrir. El pueblo de alguna manera sabía qué era estar bajo el yugo de esclavitud, bajo el yugo de un imperio, lo que significa estar oprimido. Habían algunas leyes como la milla extra. El punto era que se declaraba que los soldados romanos podían tomar a cualquier persona de la sociedad civil donde ellos iban pasando y obligarlas a cargar sus armas por una distancia de hasta 1 milla. No importaba lo que estabas haciendo, esta ley requería la total obediencia. La gente de esa época estaba acostumbrada a sufrir bajo la opresión. Pero en medio de ello, en medio de ese dolor que el pueblo sabía, que el pueblo tenía por sufrir en manos de un imperio extranjero, un rayo de esperanza brilló para el pueblo. De un momento a otro, un hombre aparece en escena. Predica con autoridad y no lo hace como sus líderes religiosos. Este hombre es diferente, este profeta es diferente, mueve multitudes, mueve masas de gente, la gente lo aclama, sana enfermos, hace milagros, libera endemoniados, hace maravillas, recibe reverencias de un rey y lo demuestra en la entrada triunfal montado sobre un asno. Montado sobre un asno, costumbre propia de los reyes en tiempos de paz. Hosana, hijo de David, sálvanos, salva ahora, decía el pueblo. La multitud veía a un líder en potencia, la multitud, la plebe ahora tenía esperanza. Y sus cercanos, sus más allegados, veían ahora un nuevo futuro con esperanza y decían, lo mejor está por venir. Sin embargo, en medio de esta algarabía, el sol se empezó a poner. Los líderes religiosos hacen un complot para matar a ese nuevo líder. Lo arrestan. La muchedumbre que lo aclamaba ahora dice, crucifíquenle. La gente lo desecha y ahora prefiere a un criminal. ¿A quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Preferimos al asesino Barrabás.
En lugar de defenderse, este líder solo calla su boca y dice que su reino no es de este mundo. Él muere a manos del imperio extranjero. Y de nuevo, muchas de estas personas, y sobre todo los discípulos más allegados, pudieron ver y de sentir de primera mano seguramente, de nuevo, el imperio nos volvió a vencer. De nuevo otra vez sufrimos, de nuevo otra vez perdimos. Creo que este no era el indicado. Creo que este no era el Mesías. Creo que Jesús era simplemente el hijo de José. Ese libertador creo que no era. Creo que tenemos que esperar a otro. Creo que nos equivocamos. Decían algunos, pero particularmente lo decían dos caminantes. Dos caminantes que acababan de ver todos esos hechos allá en Jerusalén y ahora descendían en el camino a la aldea de Emaús. Ellos podían decir de todo el corazón, con el corazón destrozado, nuestra esperanza falló. Estamos acostumbrados a sufrir como pueblo y ahora todo se acabó. Ellos iban totalmente bloqueados, totalmente en otro mundo. Dirían aquí en mi pueblo, iban totalmente idos, pensando en saber qué. Y esto es narrado por el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Voy a darle lectura. Dice que 24:3 en adelante, dice que aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Entiéndase, más o menos 11 kilómetros, pero iban con derrota, iban de bajada de Jerusalén, ahora iban bajando a Emaús. Era una superficie más baja a nivel del mar. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y mientras discutían entre sí, el Señor Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí los eruditos bíblicos todavía no se ponen de acuerdo que por qué estaban velados estos ojos. Algunos más se abocan por decir, bueno, tenía que ver más con una cuestión de incredulidad que ellos tenían y entonces por lo mismo sus ojos estaban velados. Y dice el versículo 16, más los ojos de ellos estaban velados y él les dijo, oye, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Veo que mientras caminan van platicando y les dice el Señor, ¿y por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, oye, ¿eres tú acaso el único que no sabe lo que acaba de pasar? ¿No sabes lo que pasó? Y él les dijo, ¿qué cosas? Dijo el Señor. Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero aquí viene para mí la parte muy dolorosa en este versículo de lo que dicen estos caminantes. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el bueno, Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que todo esto ha acontecido. Es el tercer día que Él está ahí en el sepulcro. Básicamente dijeron, oye, estamos deshechos, estamos en shock. Nuestras esperanzas se fueron. Allá quedaron los otros en Jerusalén, nuestros amigos. Nosotros nos vamos. Creo que era otro, creo que nos equivocamos. Creímos que era Él, que Él era el que iba a restaurar todo. Pusimos nuestras esperanzas en Él y ahora resulta que ya no está. Y la lectura sigue. Y aunque también nos ha asombrado y les cuenta, unas mujeres entre nosotros nos dijeron que ya le vieron resucitado, dicen que ahí está. Y cómo no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que habían visto ángeles también. Y algunos fueron de nosotros al sepulcro, algunos de nosotros fueron al sepulcro y encontraron así como les dijeron las mujeres, pero tampoco le vieron. Y entonces dice que le dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y él empieza a decirles una serie de argumentos y les empieza a dar una terapiada, como decimos por aquí, les empieza a dar con todo. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que decían acerca de él. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y le dice, bueno, nos vemos, me adelanto, nos vemos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, propio de la cultura judía de aquel entonces, la hospitalidad, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Pero es aquí, como diría aquel comentarista bíblico William Barclay, donde el ocaso se convierte en un amanecer. El versículo 30 de Lucas 24 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista en ese instante. En ese momento les fueron abiertos los ojos y decían unos a otros: oye, pero no nos ardía el corazón a nosotros cuando hablábamos estas cosas en el camino y cuando nos enseñaba las escrituras. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén, y de donde estaban allá en la parte más baja, en Emaús, van subiendo rumbo a Jerusalén y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La alegría regresó, está vivo, no murió, es algo más, cumplió su palabra. Oye, las cosas no terminaron allí, la historia continúa, la historia no quedó allí en ese sepulcro. El caminante anónimo que abofetea al compañero aturdido que comentaba yo al principio de este mensaje. Ahora él se torna en ese caminante anónimo que llega y le dice: ¡ey, ey, ey, abre los ojos! Y ellos encuentran ahora nueva esperanza. El caminante anónimo era Cristo Jesús. La esperanza volvió porque necesitamos que el compañero de viaje venga y abra nuestros ojos. Y ese compañero de viaje, ese compañero de camino es Cristo Jesús. Y esto ilustra la vida misma de cada uno de nosotros. Así como los caminantes, no somos tan diferentes de los caminantes de Emaús. No somos tan diferentes de ellos porque muchas veces el dolor golpea. Los proyectos no se cumplen. Muchas veces los sueños quedan rotos. Muchas veces las esperanzas se esfuman. Las cosas no son como nos dijeron. Porque las cosas no son como uno pensaba. Porque ya no están muchas personas con nosotros que no creímos que se fueran. Por los sinsabores de la vida, por las escasez, por la enfermedad, por la falta de propósito y motivo para vivir. Por esas cosas, muchas veces podemos ser exactamente iguales a los caminantes de Emaús. Y como esos caminantes mejor nos damos la media vuelta y decimos: dejemos a los demás, dejemos a la iglesia, dejemos de congregarnos, dejemos a Dios incluso. Porque la tristeza y la frustración nos invadió por un evento traumático. Y esto hace que nuestros ojos estén velados. Y es que el dolor, el sufrimiento muchas veces impide que nosotros veamos claramente a Dios. Las lágrimas estorban para ver la luz, estorban para ver a Dios en todo ello. ¿Por qué? Porque el dolor y el sufrimiento opacan. Es cierto, el dolor es normal, el sufrimiento es parte de la vida. Bien decía Job, el patriarca: el hombre corto de días y hastiado de sinsabores. Esto llega a pasar, los dolores de la vida, pero el problema es cuando nos nubla a Dios. Cuando estos hacen y nos ponen una gran sombra y un gran velo sobre nuestros ojos e impide que veamos a Cristo Jesús caminando al lado de nosotros. Muchas veces estas situaciones hacen que nosotros se nos ponga un velo de incredulidad y que no veamos al caminante de Emaús que ha estado siempre allí al lado de nosotros, a pesar que nosotros decimos: no está, me dejó, quizás me equivoqué con él. Y no es cierto que aquí el caminante de Emaús estaba al lado de nosotros todo el tiempo y nosotros no le habíamos visto. Por eso, así como ellos, Cristo viene hoy para abrirnos los ojos y para darnos esperanza, para abrir tus ojos y para darte esperanza. Esto también eres para nosotros hoy por medio de su Espíritu Santo. Que el ocaso se convierta en amanecer para que la esperanza vuelva. Porque necesitamos que el compañero de camino venga y nos abra los ojos y que nos muestre que Él siempre estuvo allí. ¿Cuántas veces te has sentido solo o atravesando por situaciones complicadas y pidiendo que Dios se manifieste sin darnos cuenta que Él siempre estuvo allí? Necesitamos esto, necesitamos de Dios. Hoy quiero traerte una invitación. Es traer el dolor y el sufrimiento a Dios y permitir que Él te dé esperanza, que sane tu corazón y que también empiece a abrir tus ojos para que puedas verle, para que puedas encontrarte con Él. Y la pregunta será también: ¿seguirás con tu dolor o frustración o lo traerás a su altar? ¿Lo entregarás allí para dejarlo ir, para sanar? Ven, yo te invito a que vengas para que Él abra tus ojos y pueda verte. Ahí donde estás en tu lugar, te invito a que puedas tener un momento de oración y decirle: Señor, quiero que abras mis ojos. ¿Por qué no oramos?
Señor, permite que todos aquellos que están viendo este video puedan, Señor, encontrarse contigo hoy, así como con los caminantes de Maús, Señor, se encontraron contigo. Ve y abre los ojos, Señor, aquel que por algún sufrimiento, Señor, sus ojos le han llegado de lágrimas, se ha puesto una nueva iris y ahora no pueden verte y ahora, Señor, están decepcionados. Caminante de Maús, ven por favor, ve al lado de cada uno de los que están haciendo esta oración, Señor, y ábreles los ojos y dales una nueva esperanza y que su ocaso se convierta en un amanecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Saludos.